Bueno, muy buenas noches para todos. Mientras se van conectando, les cuento, hoy ha sido un día fenomenal, ha sido un día bastante emotivo, además de poder celebrar con ustedes el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Es una experiencia única. Gracias a todos los que estuvieron también con nosotros allí acompañándonos en el recorrido por las calles, a cada una de las personas que también se hizo partícipe con su oración, con su clamor. Además de la Eucaristía, yo siento que el Señor está constantemente abriéndonos la posibilidad de que nosotros seamos partícipes del don, del misterio que nos ha querido regalar Cristo encarnado, pero que también se hace presente a través de la Eucaristía. Entonces hoy con nuestra hermana de Rincón Católico vamos a tener la oportunidad de estar conversando un rato, unos cuestionamientos que desde su página tienen, y la idea es que podamos compartirlas enteramente con todos ustedes, con todas las personas que estarán allí con nosotros. Hola. Hola, bueno, ya me cambié de sitio a ver si de pronto mejora nuestra conexión. ¿Listo? Ahora sí, Pues ¿me claro que escuchas? sí. ¿Me ves? Ahí. Ahora sí Listo. logro mirarte y bueno, vamos a esperar. De pronto el sonido se escucha algo distorsionado, pero vamos a hacer lo posible. Listo. Entonces íbamos en Listo. que queremos responder unas preguntas que Ujú. en tu página han ido haciendo, muchos cuestionamientos y nada, encomendar al Señor este momento, pedirle a Él en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que selle la conexión, que nos dé la oportunidad de comunicarnos, de ser dóciles a la acción de Dios, que su Santo Espíritu también nos esté guiando en cada momento de nuestra vida para poder responder al llamado que el Señor nos hace. Listo. Bueno, entonces, pues para contarle un poquito a la gente que te sigue, eh, inicialmente intentamos hacer este en vivo desde mi cuenta, pero tenemos algunos problemas de conexión, así que hemos decidido hacerlo desde la cuenta del padre. Durante toda esta semana y parte de la semana pasada, en las historias dejé como el cuadrito de preguntas eh, donde pues las personas que quisieran podrían hacer preguntas para contestar durante este video, ya que a veces me llegan preguntas que pues de pronto yo no sé responder muy bien y quién mejor que un sacerdote para dar respuesta a ellas. Hemos sacado 30 preguntas y la idea es como hacerlas y el padre nos va a ir respondiendo. ¿Listo? Dale, creo que sí. Bueno, yo creo que la pregunta más frecuente fue ¿desde hace cuánto tiempo vienes en el proceso de manejar las redes sociales para la evangelización? Bueno, el proceso, yo digo, uno siempre ha estado en el corazón. Mira que yo estudiando filosofía, que era, uno termina filosofía el tercer año, mi monografía la presenté acerca de la humanización de la tecnología, y eso fue hace 5 o 6 años más o menos. Pero luego cuando me ordeno sacerdote y me encomiendan la parte de la pastoral juvenil acá en el municipio de Lorica, había una urgente necesidad de poder llegar a los jóvenes, de poder crear ese contacto filial, pero al tiempo que fuera tan cercano y que se sintieran identificados también como sacerdotes. Entonces la apuesta fue a través de las redes sociales y surgió con ellos Siervos Digitales, que es un equipo que también me colabora en toda la parte de la evangelización, en los posts, en la parte de recrear un poco. Ustedes ven unos videos que están súper bien editados. A veces nosotros quisiéramos pues hacerlo todo, pero tenemos también que hacer comunidad. Entonces allí nace Siervos Digitales para dar respuesta a una idea que surgió y que ya ha venido el Señor suscitando en el corazón, no solo mío, sino de otros padres, Padre Borre, Jorge Reynudo, el Padre John, el Padre San. Hay muchos sacerdotes que están haciendo este apostolado a través de las redes sociales y que es una respuesta maravillosa. Entonces podría decir, hace 2 años empezó el proyecto con una muy buena acogida, queriendo brindar formación sobre todo, porque cada uno tiene como un carisma, ¿no? Y a mí me gusta mucho la parte de impartir ese conocimiento, eso que el Señor nos ha regalado y que hemos ido aprendiendo también a lo largo de la vida. Y dentro de Siervos Digitales, pues siempre la sesión, además de la entrevista, era que brindar un espacio que le diera la oportunidad a las personas de formarse en Mariología, hacer una consagración en vivo, hacer un taller como el que vimos con chicas de fe hace poco acerca precisamente del discernimiento. Entonces, estas cosas que son fundamentales, vimos la oportunidad de encontrar una ventana digital que llegara a mucha gente, no solo a mis jóvenes que estaban cerca, sino a todas las diferentes edades y en medio de todo el mundo. Bueno, ¿y qué ha sido lo más difícil de todo este proceso de ser como influencer de Dios?
Mira, ve, yo creo que lo más difícil en gran parte es poder perseverar, porque claro, habrá momentos en que te desanimas, habrá momentos en que llegas como que muy cansado, en que de pronto dices, no me va a dar tiempo, pero lo más bonito es contar con comunidad y por eso digo, Siervos Digitales para mí es identidad, es esa capacidad de poder contar con los chicos que te están empujando, que te están diciendo, padre, sí, pese a la otra parte que también podríamos encontrar muchísimas críticas. O sea, de pronto mucha gente nos adula, qué bien padre lo que está haciendo en redes sociales, pero también hay otra parte que no le parece, que parece que estamos locos y que somos unos curas locos evangelizando, haciendo TikTok, creando videos y bueno, es válido, pero nada, encomendar en oración y contar con el apoyo de los jóvenes y de todas las personas que también allí están atentos, tocando el corazón ha sido una experiencia única y que yo digo, de una u otra manera, nunca te deja de pronto desanimar, sino antes te anima a continuar en el proceso. Bueno, y para ti como sacerdote, esta es otra de las preguntas, ¿qué significado le das a la cruz? Sabemos que como cristianos le damos un significado, pero tal vez desde el sacerdocio le puedas dar una mirada un poco más amplia. Sí, mira, hay una frase que se incorporó muchísimo tiempo en la Edad Media acerca del sacerdocio en sí, el sentido que tiene el carácter sacerdotal. Y esa es la frase que además retoma San Juan de la Cruz y compone una gran cantidad de poemas maravillosos. Y va a hablarnos entonces de in persona Christi. ¿Qué significa eso? Persona de Cristo, es decir, que el sacerdote crea identidad con la cruz. O sea, el hecho de asumir la vida sacerdotal, de vivirla con alegría, con pasión, con amor, como lo decían estos días en el taller, no te quita la dificultad y el problema. Todos los días nos vamos a tener que ver enfrentados a la tentación, a las dificultades también que a veces cuestan tanto y pues de una u otra manera a abrazar la cruz, a no soltarla porque es el camino también de santificación y de salvación nuestra. Ok, bueno. Otra de las preguntas que nos hicieron fue sobre el discernimiento. Pude apreciar que hay muchas dudas en cuanto al discernimiento. Eh, ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Bueno, les recomiendo a quien hizo la pregunta y a todos quienes tengan la oportunidad en mi canal de YouTube, acabamos de terminar un webinar fuerte que fueron 5 días de discernimiento, ¿verdad? Vocacional, matrimonial, vocacional, un discernimiento hacia la felicidad y me pareció impactante porque yo también pude descubrir ahí muchas cosas. Primero, que para poder discernir tienes que tener un encuentro, tienes que acercarte a Jesús, tienes que conocerlo, conocer, amar y servir a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús y empiezas a amarlo, te queda claro muchas cosas en tu vida. Nosotros podemos tener deseos, sueños, anhelos, pero Dios nos quiere regalar la felicidad. Y tu discernimiento es importante que lo hagas de la mano de Dios para que encuentres el verdadero sentido de tu vida y además la felicidad. Sin Dios nunca vamos a ser felices. Eso está totalmente claro. Dios es fundamento real de nuestro discernimiento y por eso es importante entonces que nosotros nos abramos a la acción de Dios. Atrévanse a conocer a Jesús y una vez lo conozcan, diría Carlos de Foucault, lo van a amar. Y amando a Jesús, no va a quedar duda de que Él les va a dar la oportunidad de poder discernir bien y de alcanzar la felicidad. Gracias, Padre. En cuanto al discernimiento, también surgió como otra pregunta en cuanto a las relaciones. ¿Cómo llevar un noviazgo con alguien de otra religión o cómo discernir, cómo saber si eso está dentro de los planes de Dios para mí? Bueno, primero, otra persona que difiere contigo en la religión toca confluir en los puntos de verdad que les ayudan, que les contribuyen. Incluso canónicamente está permitido el matrimonio con otra persona que posea otro tipo de religión bajo unos parámetros, bajo una dispensa que daría el obispo, ¿verdad? Pero vamos Ujú. entonces al punto de que tienes que buscar lo que realmente confluye o más bien lo que aporta, lo que hace crecer a la relación. Si es amor verdadero, creo que ojalá tú le puedas dar testimonio a esa persona, no queriendo convencerla de que se venga a tu religión, sino que poco a poco le vayas suscitando también el deseo de conocer un poco más de Jesús y en eso se convierte en la misión también del noviazgo.
Segundo, tu vida poco a poco entendida tiene que estar relacionada a la llamada amorosa que Dios te ha hecho. Y un noviazgo tiene que vivirse en santidad, porque la llamada es a la vida matrimonial en santidad. Y fuese cual fuese la vocación a la que Dios te llama, tienes que anotar siempre que la mirada tienes que ponerla en la santidad de vida, en esa mirada puesta en el cielo y que todos anhelamos y procuramos alcanzar. Entonces, un noviazgo bien vivido, una relación que se espera por tener a Dios en su vida relacional y por aportar el uno al otro ese deseo de que van a ser apoyo para acercarse más a Dios. Gracias, padre. A raíz de este tema de las relaciones, también han surgido muchas dudas en cuanto a la sexualidad. Em, bueno, una de ellas, que incluso me llegó por WhatsApp de una persona muy cercana a mí, em, es que los jóvenes a veces recibimos información muy variada en cuanto a este tema. Algunas personas, cuando me refiero a algunas personas, hago referencia a personas que están en el ámbito católico, ¿ya? Algunas nos dicen, está bien, hay cosas mucho más graves, ser desagradecido y respetar a sus padres es mucho más grave que tener una vida sexual activa. Pero por otro lado, tenemos otras que nos dicen lo contrario, nos dicen, no, eso es malo, no lo hagas, respétate, quiérete. ¿Cuál es su opinión, padre, ante este tema? ¿Qué debemos hacer los jóvenes? Bueno, mi opinión tiene que ser radical, segura, precisa a lo que la Iglesia Católica nos dice. Si nosotros somos católicos convencidos, tengan mucho cuidado. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir una noticia. Voy a hacer este paréntesis como para explicarte lo que me preguntaba de un grupo, ¿verdad? De personas que se hacen pasar por católicos y cantan muy Ujú, lindo y le cantan a la Virgen, pero son de la nueva era y además creen ujú. en los extraterrestres y tienen una concepción errada, totalmente gnóstica. Y mucha gente a veces se deja llevar por esa mala información y que se convierte en una información errónea a lo largo en contra de la doctrina. Entonces, a veces Ujú. pasa con lo mismo cuando, es que mi catequista lo dijo, que tener relaciones sexuales no estaba mal, pero cuidado, la iglesia en eso ha dejado establecidos parámetros circunstanciales, verídicos, exactos, o sea, la relación sexual está dada para vivirse dentro del matrimonio, fuera del matrimonio en todas sus condiciones y en todas sus realidades será un pecado que nos lleva sea a la fornicación o sea al adulterio si hay un Ujú. caso de infidelidad o de una persona que en efecto está viviéndolo fuera de su matrimonio. Entonces, ¿a qué les recomiendo, jóvenes? Hoy por hoy el mundo ha caído en una cultura pansensualista en que creemos que para ser novios tenemos que tener relaciones, acostarnos, tener relación sexogenital y no brindamos enteramente la consideración de que el matrimonio como sacramento nos blinda. Mira, tú hoy estás con una persona y no tienes esa seguridad de que esa persona, cuando tú le entregues un don, una gracia que Dios te ha dado, que es la virginidad y que es tu cuerpo, que tienes que cuidarlo y que tienes que amarlo, va a quedarse contigo toda la vida. Y así van muchas veces los jóvenes poco a poco deteriorándose y no dándole el valor y el sentido. Yo conozco jóvenes además que me parecen un ejemplo valioso y que todos tendríamos que imitarlo desde el punto de vista de la castidad, porque la castidad es un llamado para los noviazgos, o sea, se es casto hasta el momento en que tú llevas a tu esposa, a tu novia, a tu novio al altar, y para eso se viven las relaciones. Entonces, no se dejen confundir si les dicen cosas más graves, o sea, no hay gravedad tan grande como el pecado, y eso es un pecado. En ese orden de ideas, padre, esta pregunta sí es mía que me acabo de surgir. ¿Hay pecados más graves que otros? Bueno, la gravedad del pecado está en la materia, pero al final podríamos decir todos son pecados, ¿verdad? Entonces, Ujú. si el pecado es significado de materia grave, lo dice propiamente el derecho canónico y lo constituye un poco el catecismo, entonces tiene un agravante no en cuanto corresponda, ¿verdad? El pecado a mi estado de gracia, porque tú cometes un pecado mortal, igual puede ser matar, igual puede ser la fornicación, igual puede ser cualquiera otro de los pecados mortales que atentan en contra de los 10 mandamientos. Se mantiene en una línea o un nivel exacto. Pero si la materia fuese más grave, afecta en cuanto al sentido de su alrededor y de su vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no es lo mismo que tú digas, cometiste un pecado o asesinaste a una persona
que asesinaste 10.000 o en un holocausto mataste a mucha gente, ¿no? Entonces, la materia, en efecto, significada por la cantidad, tiene un agravante mayor, no en cuanto a su estado de gracia, porque también allí perdería la gracia inmediatamente comiendo un pecado mortal, pero tiene un agravante exterior mucho más grave, podríamos decirlo, valga la aclaración, que tiene sus propias consecuencias mayores a la que si hubiese cometido un asesinato particular. Listo, padre, muchas gracias. Volviendo al tema de la sexualidad, otra pregunta que surgió es que si crees que cada vez es más difícil ser casto. Mira, no, yo creo que cada vez más los jóvenes se están moviendo a la castidad porque han descubierto de hecho, han descubierto allí en la castidad una gracia inmensa. Hay movimientos hoy por hoy y los invito a los jóvenes que nos están escuchando que tengan la oportunidad de buscarlos. Se llama noviazgo santo, noviazgo en castidad. La teología de Juan Pablo II, que fue la teología del cuerpo, es una apertura no solo a la familia, sino a todos a valorar y amar. Antes, en la Edad Media, el sentido del cristianismo impregnaba profundamente solo en la valorización del espíritu. Con Juan Pablo II hay una revaloración del cuerpo, esto como el templo del Espíritu Santo que tengo que valorar, que tengo que preservar y debo cuidar para el momento establecido que Dios me quiere a una relación vocacional. Entonces, ese llamado yo creo que es importante y hoy más que nunca, así como también hay tantos jóvenes tanta dificultad y creemos nosotros que están en tanto desorden, hay muchos más también que están optando por la castidad. Se está haciendo una predicación fuerte, no es de pronto oculto para ti, Eduardo Verasti, hablando, un hombre que vivió una situación en Hollywood difícil y hablando de la castidad a los jóvenes y convocándolos a vivir la castidad como una opción verdadera de vida. Listo, padre. Otra pregunta también muy frecuente en los jóvenes eh, es sobre la homosexualidad. Esta me la hacen mucho. ¿Cuál es la posición de la iglesia frente a la homosexualidad? Y algo que me llamó mucho la atención, otra pregunta fue, ¿cómo debo actuar con mis amigos homosexuales? ¿Cuál es el trato que debo tener con ellos? Mira, respeto, amor, valor que se le da porque es una persona humana. El Papa Francisco, en un viaje de estos que hacía, creo que fueron los viajes a Colombia, no recuerdo, y le preguntan acerca de los homosexuales y toda la prensa comenzó a publicar lo que él dijo y él decía, la iglesia ama a los homosexuales, o sea, los ama y los acoge. Lo que repudia enteramente es el pecado, es un pecado que muchas veces en la tendencia ideológica, porque es algo muy distinto, y quiero Ujú. aclararlo y quienes tengan la oportunidad de escuchar los videos de Agustín Laje, donde le hace una entrevista a un chico que es homosexual y él dice, yo soy homosexual, pero no soy gay en cuanto a la consideración ideológica de la ideología de género, que tiene unos parámetros sesgados de victimizarse, unos parámetros continuos de ir en contra de la iglesia, de la fe. El joven homosexual está llamado a vivir en castidad, porque la tendencia, aun cuando no sabemos el origen propiamente, aun cuando no tenemos de pronto consideraciones para querer justificar tu pecado, ¿no? Porque a veces, claro que es duro, tienes que llevar una cruz, tienes que vivir de pronto esa realidad plenamente y cuesta y le es bastante difícil, pero no por eso entonces ahora voy a hacer protesta, voy a aprobar el aborto, voy a segmentar a la población y decir que tienen que adoctrinar a los niños para que también sean homosexuales y toda una cantidad de ideologías erradas, absolutamente aparte de lo que en sí la tendencia puede llegar a ser. Entonces la homosexualidad vista desde ese punto de vista, la iglesia y el catecismo lo dice, acoge, respeta, ama como cristianos bautizados, como hijos de Dios, o sea, no hay ningún desprecio, lo que siempre se desprecia es el pecado y es que todos nosotros también debemos apartar de nuestra vida. Listo, padre. Otra pregunta también de un joven fue en cuanto a los tatuajes. ¿Los tatuajes afectan tu relación con Dios? Si tengo un tatuaje y quiero iniciar una relación con Dios, ¿hay algún impedimento? O si ya tengo una relación con Dios y me hago un tatuaje, ¿eso afecta de alguna manera? Mira, hay consideraciones que podría decir yo son particulares, ¿verdad? Son consideraciones, llamémoslo así, es mi opinión, lejos de ser la opinión de la iglesia. Y muchos sacerdotes he visto que han hecho publicaciones o han dicho, no, el tatuaje no tiene ningún repudio, el tatuaje no está mal, puede ser un signo de expresión.
una manifestación psicológica. En algún momento yo comencé como a cuestionarme también y decir, ¿será que yo estoy siendo tan radicalista o esto, verdad, es tan sesgado en mí? Y no, el Padre Amor tiene una consideración, los invito a que alguno de sus libros casi siempre los menciona, no lo tengo por acá a la mano. Bueno, sí saben que el Padre Amor fue el más grande exorcista que ha tenido Roma, y en muchos de esos momentos de exorcismo, Padre Amor descubría y decía que ciertos tatuajes manejan un sentido satánico, por decirlo. Tú te puedes hacer un tatuaje que a lo mejor parezca inocente, pero no sabes realmente qué consideración hay detrás de esta, ¿verdad? Yo lo digo a las personas que lo hicieron por ignorancia, que no sabía, que de pronto, bueno, no continúen haciéndolo porque ya ahora se están abriendo un poco los ojos y les estoy diciendo está mal. O sea, el Señor nos ha dado un cuerpo perfecto, nos ha dado una limpieza total en nuestra corporeidad. ¿Por qué el deseo de mancharla? De pronto, ¿por qué querer hacer modificaciones cuando somos de verdad la obra perfecta, dice una canción de Dios, y así perfecta le debemos amar y considerar también? Listo, padre. Bueno, esas fueron las preguntas que separé que habían hecho jóvenes. Ahora vamos con las preguntas de gente un poco mayor, que son más como en cuanto a la defensa de la fe o dudas de la Eucaristía como tal. Eh, Comulgar en la mano, ¿es correcta? Mira, la comunión en la mano es una consideración dada dentro de los parámetros eclesiales. O sea, ninguno de pronto ha dicho esto, se lo inventaron los sacerdotes ahorita en el momento de la pandemia. Alguna consideración sería particular. Yo siento un respeto profundo de la Eucaristía, de verdad, y a mí me cuesta de pronto dar la comunión en la mano, pero como te digo, es una consideración particular. La iglesia lo permite, es válido. Siéntanse confiados de recibir la Eucaristía con toda la reverencia, eso sí, con todo el cuidado. Allí pueden quedar partículas. Traten de que sean muy cuidadosos a la hora de honrar, de adorar, porque es que Dios lo tienes allí, y ese hecho yo creo que hoy, sobre todo que estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene que tener una consideración valiosa, generosa, necesaria e importante para nosotros como los católicos. Entonces, no está mal en cuanto la iglesia nos los permite, pero sería mucho mejor y más adecuado, y por una consideración, llamémosla, de respeto superior, recibirla en la boca. Listo, padre. Hubo una pregunta que no entendí muy bien, como un término que utiliza, pero tal vez tú sí puedas interpretarla mejor. Dice, si no rezo el rosario un día a la semana, ¿perdí mi indulgencia? Mira, el rosario está siempre allí. Yo creo que no podemos vivir con la conciencia de que continuamente a veces sentimos, ¿verdad? De que si no cumplo esto al pie de la letra, el Señor me castiga o el Señor me quita el premio que me iba a dar. Yo creo que el rezo de rosario es un diálogo amoroso que tú tienes que hacer. Hay personas a veces que se sesgan con eso, y yo voy a misa, hago el rosario, hago víspera, hago completa, pero se les ha olvidado amar ese momento, ¿no? Entonces lo hacen como por cumplir, como el niñito que lo levantan corriendo porque tiene que ir al colegio, pero no disfruta la enseñanza, el conocimiento. Entonces nos puede llegar a pasar también. Me sucede que yo siempre digo, mira, a veces pueda que no hagas el rosario completo y estás súper cansado, y valdrían 5 Ave María bien hechas, con el amor y el encanto de un hijo que se dirige a su mamá, y seguro te lo recibirá como si hubiese hecho el rosario completo. Muchas gracias, padre. Bueno, en cuanto a la indulgencia plenaria, ¿qué es la indulgencia plenaria? Bueno, mucha gente a veces tiende a confundir, y lastimosamente a veces he escuchado hasta sacerdotes como que desorientados, ¿no? Y están diciendo, mira, la indulgencia plenaria les va a perdonar todos los pecados. Yo digo, ¿dónde dice eso? Realmente la indulgencia plenaria lo que nos da es un salvaconducto, ¿verdad? Llámalo así por poner como un ejemplo y la persona lo pueda entender. Cuando nosotros recibimos el sacramento de la reconciliación, y siempre para recibir indulgencia plenaria se pide estar confesado. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, voy a poner como un ejemplo, tú tienes una puerta de madera y clavas muchos clavos, valga decirlo, y después los sacas, ¿no? Y quedan unos huequitos en la puerta porque ha sufrido unas consecuencias el pecado tiene consecuencias. Bueno, haz de cuenta que el sacramento de la reconciliación te perdona el pecado, pero los huequitos, las consecuencias quedan. Entonces, lo que te va a lograr ofrecer la indulgencia
es la reducción de esa penalidad que podría llegar a tener, de esa consecuencia que podría llegar a tener el pecado una vez perdonado. Entonces, a veces podemos llegar a perdernos o a creer que no. Entonces, la indulgencia plenaria es una gracia manifiesta dada por el Santo Padre o por algún lugar específico establecido donde tú recibes no la remisión de los pecados, porque para eso está el sacramento de la reconciliación cuantas veces tú lo quieras, sino para reducir la pena, ¿verdad? La penalidad que puede existir, los actos tienen sus consecuencias o las consecuencias fatales que podamos vivir, las puede reducir la indulgencia plenaria. Listo, padre. Em, Hay varias preguntas en cuanto al nombre que le damos a Dios. Algunos preguntan que si Jehová es correcto o incorrecto, cuál es el nombre correcto, cómo debemos referirnos a Dios. Bueno, cuidado católicos escribiendo Jehová porque es totalmente errado, ¿sí? Cuando se hace la traducción, recuerden que primero las constituciones de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento tuvieron que pasar muchísimos siglos. No iban los apóstoles, a veces yo les pongo la comparación, no, los apóstoles no iban detrás de Jesús escribiendo cada cosa que decía. No, no fue así. La Sagrada Escritura surgió tras un proceso. Primero fue la tradición oral. Esta tradición oral luego fue pasando a los discípulos, por eso existía la comunidad de Juan, la comunidad de Pedro, la comunidad de Mateo, y luego allí en esas comunidades van a ir surgiendo la escritura de la palabra de Dios, de los dichos y hechos de Jesús. ¿Qué sucede? Propiamente en la realidad que corresponde de estos acontecimientos del nombre de Jesús, perdón, del nombre de Dios, solo existen en el hebreo koiné, propiamente luego en el griego koiné, que era el griego común. Para pronunciar el nombre de Dios, tú vas a la Biblia, a la Torá, que es la Biblia que utilizan los judíos, la que utilizaba Jesús en ese momento para leer el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y las únicas letras que aparecen para mencionar a Dios son Y, H, W, H. Esas 4 letras, porque no existen las vocales para hacer una pronunciación, llamémosla fácil. Simplemente cuando oraban, los judíos todavía lo hacen, encuentran YHWH y están leyendo la Torá y dicen, por ejemplo, Dios creó. Entonces hacen una inclinación y siguen creó, porque no se conocen dignos de pronunciar el nombre de Dios. Luego, ¿qué pasa con las sectas protestantes y la traducción de la Biblia? Luego de que ya ellos quieren traducirla a una lengua vulgata, toman del latín, que era la lengua oficial de la iglesia y la única Biblia traducida, que tradujo, perdón, San Jerónimo, estaba puesta en latín, hacen una mala traducción queriendo otorgar a esas YHWH otras vocales que también tuvieran una alusión a Dios. Por ejemplo, Adonai, Elohim, y todas estas vocales son las que ellos logran reagrupar hasta el punto de llegar a decir Jehová, ¿verdad? Entonces, allí está esa realidad que confunde. Y luego la iglesia propiamente dice, no, si las letras que están correspondiendo a las raíces es una temática también literaria que luego se estudia científicamente en el campo gramatical y se toma que las vocales que más corresponden a la correspondencia, valga decirlo, de esas consonantes que están allí, Y, H, W, H, es Yahvé. Entonces la A y la E que le dan una sonoridad mucho mejor también al nombre de Dios. Bien, padre. Otra pregunta. em, bueno, una persona hace referencia a que muchos protestantes le han preguntado quién fue la esposa de Caín y simplemente no sabe qué contestar. Bueno, mira que voy a decir algo aquí que la gente también tendría que tener muy, muy en claro. En el acontecimiento a veces mucha gente quiere confundir, ¿no? Entonces dice, se casaron y eran hermanos porque lo único que Dios creó fue Adán y Eva y de él nacieron luego todas las demás personas y entonces eran hermanos y se casaron. Yo digo, no, recordemos que los textos, la primera parte, los 7 primeros capítulos del libro del Génesis son una alegoría profunda que el autor bíblico intenta darnos a entender una verdad de fe. No es científicamente probable y, por ejemplo, las palabras o los nombres propiamente que con ellos competen
tienen una resignificación. Eva, la madre de todas las mujeres, Adán, el primer hombre, el padre de todos los hombres creados. Entonces es siempre resignificativo. Luego Abel y luego Caín, pero tienen una profundidad para identificar el bien y el mal. Entonces no se trata de personificarlo o decir si existió así tal cual como persona, porque hay un significado mayor detrás de una experiencia de fe y que tiene que ser leído desde los ojos de fe y no estar buscando como que las parejas o las consideraciones, porque no podríamos clasificarlo en un momento histórico dentro de la historia, valga decirlo, de la historia de salvación que nosotros conocemos de la humanidad entera. Muchas gracias, padre. ¿Algún libro que recomiendes para aprender más sobre la iglesia? Mira, el libro es la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice enteramente cuál es la doctrina. No creamos, lastimosamente hoy nos toca dudar hasta del catequista o hasta del sacerdote si les está diciendo eso que tú me decías, que está bien, por ejemplo, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, está errado y ante el error es mejor ir a la fuente. Entonces les recomiendo el catecismo, allí hay cada una de las verdades de la fe profesa y cada una de las experiencias que como conducta moral tendríamos nosotros que vivir para hacer del cristianismo católico todo un estilo de vida. Muchas gracias, padre. Una mujer comenta, tengo una relación con un hombre divorciado. ¿Puedo servir en mi iglesia? Mira, nadie le cierra las puertas de la iglesia a nadie al servicio, ¿verdad? Yo creo que todos hacemos partícipe de una realidad correspondiente. Tocaría mirar el caso es cada caso, dialogado con su párroco, con el sacerdote, desde qué ministerio podría ella también ejercer un servicio. Todos tenemos que servir dentro de la iglesia porque hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Habrán consideraciones de pronto que si ella no está casada por la iglesia, y de pronto no tiene el sacramento o no puede comulgar, no podría ser quizás colaboradora del altar o colaboradora de este tipo de servicios que implican de pronto un mayor estado de gracia, pero que no hay desprecio, que quede totalmente claro, sino para mayor consideración y siempre habrá un lugar para todo dentro de la iglesia. Padre, otra pregunta que surgió mucho también es, ¿Dios puede escucharnos? ¿Cómo sé que Dios me está escuchando? Dios siempre nos escucha. A veces yo creo que nos cuesta saber cómo nos responde, nos cuesta entender la manera como Dios nos responde. A mí, hablando ahorita de San Juan de la Cruz, me fascina gran parte de su literatura poética. Y San Juan de la Cruz en uno de los poemas dice, oh noche tan oscura, tarde te amé, esa parte de San Agustín, perdón, pero San Juan de la Cruz tiene una apreciación que dice, a veces existe un silencio de amor, queriendo escuchar al amado, a veces no se escucha nada, pero el amado está allí. Entonces yo quiero que todos tengamos siempre la seguridad, aunque tú no le escuches, aunque el Señor de pronto sientas que no te da signos evidentes para tu vida, Dios sigue estando allí. Y esa perseverancia se llama fe. Y la fe lo define el catecismo de la iglesia como la certeza de lo que no vemos. Entonces yo los invito a todos a confiar en Dios, a seguir creyendo. Hay además una reflexión, no sé si la habrás escuchado, que dice huellas en la arena, ¿no? Que comienza cuando los momentos de mayor dificultad, di que faltaron las huellas, faltaron tus huellas, y dices, mira que te llevaba cargado y así es, o sea, es una realidad evidente, importante de siempre resaltar que cuanto más difícil creemos que estamos viviendo o cuando creemos no escuchar la voz de Dios, mira, Dios nos tiene más abrazados todavía. Muchas gracias, padre. Otra pregunta referente a la imposición de manos. ¿Qué es y por qué algunas personas se desmayan? Bueno, la imposición de manos está dada bajo una tradición. El hecho surge de la tradición apostólica, ¿verdad? Los apóstoles para imponer las manos, queriendo dar una sucesión apostólica a sus discípulos, pedían la fusión del Espíritu Santo para que se quedaran ellos. Hoy por hoy, dentro de la ritualidad católica, está aprobada para la ordenación de sacerdote. Han surgido algunos movimientos o alguna corriente de gracia, entre ellas la renovación católica, que muchas veces vive esta fusión viva del Espíritu Santo y bajo una acción eficaz, bajo unas personas que son servidores, que se preparan,
hay esta cualidad, me atrevería a decirla, porque es como una manera de interceder en oración por el otro y que el otro sienta tu apoyo a través de la mano. Yo digo igual una oración viva, fuerte, eficaz del Espíritu Santo. La persona tiene un descanso en el Espíritu y no hay necesidad ni siquiera de ponerle la mano. Solo yo he visto y tenido la oportunidad, solo orando tú delante de esa persona, sin necesidad de levantar la mano, créeme, tiene un descanso en el Espíritu y es la fuerza. O sea, el Espíritu Santo no tiene limitante o no tienes que hacer este rito para que haga o para que obre. Él obra de una manera maravillosa, de múltiples formas, de realidades escondidas y que se convierten en todo un misterio y que no tienen reserva alguna para actuar. Gracias, Padre. ¿Cuál es la importancia de pedir a las almas del purgatorio? ¿Cómo es esa relación ahí? ¿Nosotros intercedemos por ellas y ellas por nosotros? ¿O cómo es eso? Bueno, la salud del purgatorio, recuerda, es un estado en el cual se está previo al cielo. Mucha gente a veces tiende a confundir, las almas del purgatorio hay que orar por ellas para que no se vayan al infierno. No, el estado de purgar es un estado que necesita purificaciones almita para poder subir al cielo. ¿Por qué las almas del purgatorio decimos que luego interceden por nosotros? Necesitan nuestras oraciones, es cierto, necesitan mucho nuestras oraciones para salir pronto, y cuando digo pronto, en un tiempo pleninatural, a lo que refiere enteramente la realidad del eterno, ¿verdad? Del tiempo de Dios, y llegar al cielo. Claro, un alma es enteramente agradecida contigo, que tú has orado por ella porque pueda trascender, para que pueda pasar al cielo, y allí, después de que llegue al cielo, te lo agradecerá intercediendo como los santos por tu vida. Entonces, esa es como una correspondencia o un pacto. Casualmente, el día viernes, hace 8 días se cumplen hoy, tuvimos la oportunidad de hacer un rosario por las benditas ánimas del purgatorio, las benditas almas del purgatorio, y nos pasó algo súper extraño. Mayra, que es una amiga que también hace parte del Grupo Unión 3, y a mi persona nos habían pasado dos sucesos, no voy a decir los nombres aquí, pero de dos sacerdotes que habían fallecido y que pues por una inspiración, por una gracia, llámalo tú, del Espíritu Santo, sentimos evidentemente a través de un sueño que estaban en el purgatorio y que nos estaban pidiendo oración. Y cualquiera le podrá sonar un tanto escandaloso, pero es una realidad patente, importante, y que yo creo que también debemos orar por esas almas. Gracias, Padre. Padre, ¿quiénes son los santos y cuál es su importancia dentro de la iglesia? Bueno, los santos son personas de carne y hueso, así como tú y como yo, que en algún momento de su vida se sintieron llamados a tener un estado de gracia pleno, un amor profundo a Dios, el deseo de apasionarse y de vivir con radicalidad el Evangelio y de decirle sí a Dios y sí con radicalidad, como ya le digo, asumir el Evangelio con sus vidas, hacerse otros Cristos en la tierra. Su ejemplo y su legado se convierte en un ejemplo de santidad, de sacralidad profunda y un referente para todos los cristianos que nos da a entender a nosotros que la santidad es posible. Siempre que lo deseemos, siempre que lo vivamos, siempre que perseveremos queriendo pedirle a Dios esa gracia que nos la conceda de poder ser santos. Gracias, Padre. Padre, ¿cómo podemos defender el uso de las imágenes ante los protestantes que nos atacan? Bueno, ya esa herejía fue superada en la Edad Media. Yo digo, la Edad Media dio respuesta a muchas cosas que existieron y que hoy otra vez nuevamente con una nueva imagen, con un nuevo nombre, vienen a querer perturbar, molestar a los incautos, a las personas que no tienen la conciencia formada o que de una u otra manera también no tienen información allí a la mano. El iconoplasta, la parte del gnosticismo. El gnosticismo hoy se llama Nueva Era, pero también las personas que repudian el protestantismo, las imágenes, fueron las personas que abolieron enteramente la imagen, consideraban errado el hecho de hacerse una imagen siquiera de Dios. ¿Qué les digo? Simplemente Dios nos dio la mayor imagen, la mayor muestra de que sí existe una figura de Dios a través de Jesucristo. Dios quiso encarnarse en Jesús y mostrarnos un rostro humano. Ese es Jesús, ese es Jesús, pero luego habrá muchas otras patentes dentro de la Sagrada Escritura, como en el arca de Moisés, que el Señor mismo Dios le mandó construir dos grandes ángeles. Nos podrá decir luego que el Señor mandó a construir una imagen de una serpiente en medio del desierto para que las personas que la vieran quedaran sanados
porque muchos habían sido mordidos por la serpiente. ¿Cuánto más nosotros hacer imágenes de Dios, de Jesús, que fue una persona que se encarnó, que fue aquel que se hizo humano, que se hizo visible a nosotros, de la Santísima Virgen María? Y yo siempre les digo, mira, tú tienes una imagen de tu mamá, tú tienes una foto de tu mamá, tú la recuerdas, lo mismo de tu papá. Nosotros también como católicos decimos, ese no es enteramente la esencia de Dios, pero sí me recuerda, lleva y eleva mi espíritu, mi mente y mi corazón a un encuentro verdadero con la divinidad. Gracias, Padre. Padre, ¿es correcto referirse a la iglesia como católica, apostólica y romana? La iglesia es una santa, católica, apostólica y romana, ¿verdad? Esas son unas consignas existenciales que surgieron en algún momento para constatar bajo qué patronato o bajo qué orden obediente existía. El obispo de Roma es el Papa. Por tanto, la iglesia católica oficial le debe obediencia al obispo de Roma, que es el Papa. Por eso la consideración romana. Lo católico significa universalidad, que la misa que se celebra aquí hoy en Montería se celebra en la China y en cualquier lugar del mundo, que es una santa porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, que es el santo de los santos, y todos nosotros somos sus miembros y estamos llamados a la santidad. Y una porque es la única, no hay otra iglesia fuera de ella. Gracias, Padre. Bueno, yo creo que de las últimas preguntitas que hay por acá, pero es muy recurrente, de verdad que me la hacen mucho. Eh, ¿Cómo hago para que no me dé pereza rezar el rosario, ir a misa, hacer una novena? ¿Algún consejo? Claro que sí, yo siempre digo, eso es como el ejercicio. Hay gente que le cuesta empezar a hacer una rutina y dice todos los días me voy a levantar al gimnasio a las 6 de la mañana o a las 4 y cuando suena la alarma la apaga. Es disciplina. Mira, para todo en la vida nosotros tenemos que ser disciplinados, fijar nuestros horarios de oración. No te digo que vas a empezar orando 2 horas al día, porque también necesitas ir ejercitando el espíritu. Con que empieces 10 minutos diarios de oración, un ratico que no vas a orar un rosario enseguida, empieza lo que yo decía por una decena y poco a poco te vas a ir enamorando de la oración y cada vez vas a querer vivir más la oración y poco a poco también vas a ir descubriendo enteramente ese llamado que el Señor te hace. Entonces yo siempre digo que seas disciplinado en la oración, que le pidas al Espíritu Santo, porque también es una inspiración. Hay místicos que duraban 4 o 5 días de rodillas orando al Señor, pero es una acción viva del Espíritu. Cuando Dios te llama a vivir esa acción real en tu vida, te motiva y también te dará la perseverancia para hacerlo. Y la pereza, siempre va a estar el enemigo por allí queriéndote tentar a través de la pereza, pero nada, uno tiene que sacudirse y cuando Más más fuerte. pereza tengo, más fuerte y más tiempo estoy delante del Santísimo en oración. Bueno, Padre, nos quedan ya dos últimas preguntas. La primera es, ¿cómo puedo vencer las dudas de fe? Mira, las dudas de fe, yo digo que tienen dos, es como una doble espada, ¿no? Dos consideraciones importantes. La primera, que te puede llevar a cuestionar la fe y querer aprender más de ella, ¿verdad? Y ese deseo en el cual tú dices, a ver, el misterio de la Trinidad, no logro entenderlo. No es que no tenga fe la persona, sino que cuestiona a través de la razón. Y Santo Tomás de Aquino da unas acciones propias dentro de la existencia de Dios que nos lleva a nosotros también a un redescubrimiento oportuno para tener razones de la fe. A veces la persona o es muy de tinte protestante llegar a considerar, yo cierro los ojos, soy de palo, tengo orejas de pescado, creo que dicen así, y Sí, no me Padre. digas nada, eso yo lo creo por fe. No, como católicos tenemos que dar razones de nuestra fe dentro de un campo en el que merece oportunamente ciertos orígenes, ciertas profundidades, ciertas evidencias, no rigurosamente científico, como ya lo decíamos, respecto a la Sagrada Escritura, pero sí una consistencia importante y una seguridad frente a lo que tú crees. Y la otra parte que yo te decía puede ser un riesgo, es llegar a decir de pronto que dejo de creer por la pereza de no seguir unos lineamientos, por no tener que llevar una vida moral oportuna, bien vivida, sino darle desenfreno a las pasiones. Entonces digo que no creo. Quiero engañar realmente el corazón que sabe, que anhela y desea esa acción de Dios sobre su vida. Por la comodidad, como dicen por ahí. Bueno, y la última pregunta es, ¿cómo podemos responder o cómo podemos defender a la iglesia
no sé cómo llamarla, pasada, por decirlo así, que tuvo tantos errores, tantos maltratos, que propició tantas cosas. Primero, yo creo que tenemos que armarnos de valor para defenderle y tener la seguridad de defensa. Mira, alguien viene a ti y te dice que la iglesia fue la inquisidora y mató a tantas personas y tú te quedas callado. Primero, porque pueda que no sabe, o segundo, porque dice, bueno, sí es cierto, hizo eso. Pero es que hay una consideración prontamente a la que nosotros debemos ubicarnos situacionalmente en un punto histórico, ¿verdad? Y el que no es trasladar sucesos pasados a lo actual, porque ninguno enteramente podría ser valorado. ¿A qué me refiero? En esa época, la Inquisición ni siquiera era dirigida por la iglesia. La Inquisición tenía unos parámetros legales civiles como hoy, y la iglesia estaba sometida a ese tipo de juicio, que era la que mayormente los tenía como veredictos y como enteros, llamémoslo algo así, los abogados quienes hacían los juicios tenían que ser sacerdotes por su estricta rectitud o por su estricta acción de estudio riguroso, profundo y de mayor entendimiento y sabiduría divina. Era lo que se entendía. Pero por eso es siempre necesario leer la historia de la iglesia con sus luces y sombras. El Papa Juan Pablo II, en un momento del jubileo de la iglesia, pidió perdón por todos los errores de la iglesia, pero que no la juzgáramos dentro de unos parámetros actuales, sino que volviéramos a esa situación de la historia en la cual no era tan vista tan desastrosamente como hoy podríamos nosotros llegar a considerarlo. Gracias, padre. Me llegó una última pregunta, qué pena por mis redes personales. Eh, Mencionan un tema sobre la Virgen María. Dice, se representa, perdón, a la Virgen María con Apocalipsis capítulo 12 versículo 1. La verdad desconozco la cita. Pero en Apocalipsis 12 versículo 2 mencionan que ella tiene dolores de parto. ¿Cómo puedo responder a esto? ¿Cómo puede ser ella Mira, siempre virgen? María es siempre virgen, antes, durante y después del parto. Eso nos lo dice doctrinalmente la iglesia y es un dogma, además, que todos nosotros tenemos que profesar y creer en un primer momento. El Apocalipsis recibe una serie multitudinaria de interpretaciones porque lo escribe Juan, y Juan, además de ser el evangelio teológico, es el águila, el que se eleva muy, muy alto en estas cuestiones místicas y de reinterpretación. Tanto así que muchos han llegado a considerar, por ejemplo, el 666 como el número del demonio, pero cada número tiene un significado que estaba referido al nombre de Nerón, y eso mucha gente no lo sabe. Y para referirse a la bestia se estaba refiriendo a Nerón, sino que sus escritos podrían ser estigmatizados y hablaba a los cristianos, a las comunidades cristianas, con un lenguaje simbólico. Pone a María en la posición del Apocalipsis. No sé si viste la película de Mel Gibson, La Pasión, donde el Ujú, demonio sale con un bebé aquí cargando. ujú. María Sí, es la madre de la vida por cuanto nos trae a la vida nueva, a Jesucristo, porque le dijo sí a Dios. Bueno, en esa película hay una disputa por la vida y es la Santísima Virgen María con dolores de parto, pues que luego le dará el Apocalipsis, pero que también nos lleva al momento de la cruz. ¿Por qué? Porque le fue arrebatada la vida al demonio. O sea, después que tú murieras antes de Jesucristo, todos, absolutamente todos, éramos condenados al infierno por el pecado original. Con Cristo hemos sido redimidos del pecado original y se nos han abierto las puertas del cielo. Qué valioso es esto de que María ha sido esa mujer, ¿verdad? Que nos ha dado la vida en Jesucristo, que la ha traído a nosotros y que le fue arrebatada también la vida al demonio. Entonces, es una consideración, como te digo, interpretativa, y la palabra del Apocalipsis tiene todo este tipo de connotaciones. Otro hecho que también podríamos resaltar con dolores de parto, porque el sufrimiento no derroga, ¿verdad?, la virginidad de María. María, igual dentro de su humanidad, como sin dolor, sigue siendo virgen. Algunas personas que día comentaba por aquí me preguntó, padre, alguien me dijo, yo mencioné los dolores de parto de María, y dije, pero si era una mujer que ahora la interpretación teológica de San Agustín que da que Jesús pasó, ¿verdad?, por María al momento de nacer como un rayo de luz que pasa por en medio de un vidrio es distinto, pero los dolores, las acciones, el hecho hormonal, físico, eso no se derroga en la Santísima Virgen María. Hace parte de la pretensión y de la humanidad, lo mismo ujú. que decir que Jesús no sufrió en la cruz. Era un hombre y los dolores los vivió a plenitud.
y el sufrimiento era el sufrimiento de una persona dolorida. Bueno, padre, muchas gracias. Bueno, esas fueron todas las preguntas que logramos recolectar en la página. No sé si tal vez alguien quiera hacer una Súper buenas, pregunta muy extra. buenas. Sí, bueno, ahí las resumí un poco porque habían unas que abarcaban otras, pero pues esas fueron como los temas principales a tratar. No sé si quieres agregar algo más. Claro que sí, por aquí no sé si tienen alguna u otra pregunta en la cajita de preguntas, las pueden hacer y las puedes ir mirando. Ah, no, me toca mirarlas a mí, ya Sí, entonces ustedes padre. las hagan y me toca mirarlas a mí acá y nada, decirles, mira, necesitamos formarnos en la fe, como ya les decía, que tengamos fuentes, que tengamos razones para dar la fe. A veces los protestantes o cualquiera que sea nos engaña fácilmente porque no tenemos esa oportunidad, porque no tenemos esa cuestión radical sobre nuestra vida bien estudiada, bien vivida y que se hace necesaria, por un lado. Y segundo, además yo creo que día a día orar, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar y necesitamos tener consistencia, fuerza y valor para continuar. Listo, no sé si de pronto ya ha llegado alguna pregunta. Vamos a mirar por aquí. No, no hay ninguna ¿No? pregunta, pero me pareció ver una por acá. ¿Cuál es la posición de la Iglesia ante la adopción de niños en una unión homosexual o en generar hijos usando los métodos de inseminación o in vitro? Se llama preguntas de moral. Dentro de la moral de la Iglesia cristiana, primero, la constitución natural, todo lo que vaya contra natura, en efecto, no sería aceptado. Los homosexuales han optado por tener una relación homosexual, aun cuando no es aprobada dentro de la Iglesia, tomaron una decisión libre en entera libertad y naturalmente saben que no pueden tener hijos. Entonces se han negado esa oportunidad y no se les ve oportuno querer ahora adoptar un niño que tiene derecho a un papá y a una mamá, porque de un papá y de una mamá es que fue engendrado. Y la otra parte, hay el tipo de, este tipo de manipulación genética, de muchos métodos, hay que tener cuidado, cada método tiene una consistencia, ya de pronto los compartiremos en otro momento, pero la inseminación in vitro no está permitida porque hace parte de la manipulación genética y parte de la manipulación de estas situaciones que no son enteramente propiamente naturales. Dice Juan Camilo por acá, mi hermano, los protestantes nos reclaman sobre las oraciones repetitivas como el Santo Rosario, diciendo que estamos actuando como fariseos. Para nada. Mira, las oraciones estructuradamente, Jesús repetía los 150 salmos de la Biblia y los hacía repetitivos porque nos recuerda a nosotros un método. No sé si te ha pasado, pero quieres llegar a orar y claro, como no se te viene nada a la cabeza, no encuentras una oración que te nazca. Ya hay una estructura. El Santo Rosario, además de que es una manera de decirle te amo a la Santísima Virgen María, ¿cuántas veces yo se la diría? Yo digo que nos falta entender la profundidad de la oración. O por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, a veces pasa esto, voy a hacer un paréntesis, es que nosotros no la vivimos como debería ser y por eso nos dice que no somos como loritos repitiendo, pero el Padre Nuestro tienes que degustarlo, tienes que vivirlo enteramente, tienes que saber que es una oración maravillosa que te enseñó Jesús y que cada palabra cuenta y que no se haga repetitiva, sino que logres interiorizarla. Entonces, allí está la solución, de que la hagas vivida, que tu testimonio le digas, no, es mi oración particular, es el método que yo utilizo, así como tú puedes tener un método espontáneo, yo tengo una estructura viva, eficaz de oración que me ayuda a mí y me mueve a tener una relación intimidad con el Espíritu. Bueno, hay otra pregunta por acá, padre. Dice, ¿qué podemos decirle a las personas cercanas sobre la pandemia? Tal vez como un mensaje de esperanza. No, no te escuché porque se cortó. ¿Qué podemos decirle? A las personas cercanas sobre la pandemia. Bueno, miren, todo pasará, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Y yo creo más que nunca que todos nosotros tenemos que tener la esperanza puesta en Dios. Creo firmemente, el Señor nos llama a ser personas de fe, que todo sucede con un propósito. Ha sido provechoso enteramente, yo creo, se ha volcado mucha gente a buscar de Dios en este momento. Lastimosamente, diría yo, sugestionados por el miedo o por todo lo que está pasando, pero bueno, se volvieron a Dios y el tiempo que han estado en su casa, que antes no tenían tiempo para orar,
ahora lo están haciendo. Así que todo sucede para bien, Dios lo permite y obra de una manera maravillosa. Por Todo acá obra hicieron para otra bien de pregunta. los que le aman. Dice Sí. sobre la música, escuchar música protestante. Hoy lo compartí en el noticiero que tuvimos hablando de la nueva era, porque yo les decía, no escuchen este tipo de música, se abren puertas, o hay gente que escucha música trascendental, o pone música de meditación de yoga, o del Himalaya, un montón de cosas que a veces tienen su trasfondo espiritual muy fuerte y muy delicado. La música protestante no posee la doctrina de la Iglesia Católica. Por tanto, si tú encuentras una canción que hable de la Santísima Virgen María, protestante y de la Eucaristía, pues escúchala porque está hablando de lo tuyo. Pero no hay consistencia. Nosotros tenemos muchos y muy buenos también jóvenes ministerios católicos que tienen canciones hermosísimas y tenemos que tener identidad, apoyar lo nuestro. Por lo mismo que les decía, no los escuché yo hablando ahora aquí a católicos de Jehová, porque no va, pero tampoco los escuché diciendo que están escuchando música protestante porque tiene también su trasfondo espiritual que va apartándonos de la Santísima Virgen María y nos va apartando de la Eucaristía. Gracias, Padre. Bueno, no creo que haya más preguntas por el momento. Creo que eso fue todo. Bueno, muchas Bueno, gracias, de Padre, verdad. muchas No sé si gracias. alguien quiere hacer otro cuestionamiento. Aprovechen el momento en que el Señor allí nos está hablando al corazón y está queriendo también llamarnos con lo muy poco que también me ha regalado a través del saber y de los estudios que hemos ido logrando experimentar junto a Él. Bueno, Padre, no, yo aprovecho para darte las gracias nuevamente por brindarme esta oportunidad de responder a preguntas que hacen a veces en mi página y que yo no poseo pues, los conocimientos para responder a ellas. Gracias por sacar el tiempo, por haberme seguido la cuerda durante toda esta semana. Bueno, por eso. Sí, bueno, gracias a todos. Recuerden sacar siempre ese momento de adoración. Hoy que celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, todo lo que ellos conllevan, todo lo que el Ujú. Señor nos tiene. Los invito también a estar muy atentos. Ahí vamos a estar evangelizando, formando a través de talleres. Vamos a empezar el miércoles, que es una invitación también para ti, para toda la Ujú. página, en el taller de San José, aprendiendo de San José, de la familia de Nazaret, para tener la oportunidad de consagrar a toda nuestra familia. Gracias, Padre. Hay otra Alguien pregunta. preguntaba que sí, qué contestaba cuando La se da paz. la que La paz. dentro de la liturgia, ¿verdad? Es simplemente un signo. Es decir, como supone un signo, no tienes que decir la paz contigo o Dios te bendiga, mi hermano, como dice la canción, sino un apretón de mano que se convierte en un signo de unidad, de fe, de familiaridad y de invitación a ser parte de la familia cristiana en la cual estamos todos compartiendo la Eucaristía. En este momento que no se puede la pandemia, pues hacemos como una reverencia, el Reverencia. signo de esa paz también, sin necesidad de decir nada. Se dice con tu espíritu cuando el obispo hace el sacramento de la confirmación, que le dice la paz del Señor esté contigo y le da una cachetada y tú respondes y con tu espíritu. Pero litúrgicamente, dentro de las rúbricas del misal romano, no dice ninguna palabra, es un signo, tú das la mano, porque ya el sacerdote ha dado la oración, la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ya lo han respondido. Entonces, entre los feligreses se dan la mano como un signo. ¿Cuándo vuelve Listo. a ver la celebración de la Santa Misa? Bueno, en Colombia creo que esta semana vi Ujú. ahorita una noticia, no sé qué tan seguro, me imagino teniendo protocolo y habrán parroquias pilotos, todavía no lograrán abrir todas. En Estados Unidos ya se abrieron algunas iglesias, algunas parroquias, perdón. En algunos otros países también se ha ido abriendo. Sigamos orando por el fin de la pandemia. En Cali ya están abriendo algunas también, algunas Eh, parroquias. Mm. Bueno, ya. Hay que hacer más en vivos como estos. Yo creo que son muy provechosos y me ayuda a mí también a repasar ahí algunos conceptos y tener la oportunidad de aprender con ustedes. ¿No? Y son dudas que a veces tenemos, pero no encontramos a quién preguntárselas. Muy, muy oportuno, Padre. Muchas Sí, gracias. se nos acabó el tiempo, quedan 20 segundos. Te envío un abrazo. Voy a dejar el YouTube aquí para que si tienen la Ujú. oportunidad lo descarguen luego y lo compartan. Dios los Gracias, bendiga. Padre. Chao. Bendiciones.